Seguimos hablando con Iván Gatón y nosotros quisiéramos seguir con las primacías, pero él mencionó a alguien que fue a Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, el gran constructor. El otro día que teníamos problemas de inundaciones, dice, caramba, ¿cómo es posible que la capital dominicana se inunde? Sin embargo, los desagües que hizo Nicolás de Obando en Ciudad Nueva permitieron que Ciudad Colonial fue lo único que no se inundó, porque ahí habían desagües que hicieron posible. Háblanos un poco de Nicolás de Obando. ¿Qué primacía nos deja? Bueno, Nicolás de Obando es el que construye nuestra ciudad, pero hay que tomar en consideración lo siguiente: no era un fray cualquiera. Era un hombre de confianza de la reina Isabel, tan así. Era un sacerdote. Sí. Y era el preceptor de Juan, el hijo de Fernando e Isabel. Entonces, cuando él muere, y ante los desórdenes, porque Colón era muy mal administrador, no era muy bueno en la administración. Entonces... ¿Quién lo manda aquí? Lo envía la reina Isabel. Era un hombre de confianza de la reina y de Fernando. ¿Y lo manda como gobernador o como virrey? No era virrey. Lo mandó a poner orden como gobernador. Incluso el que viene como virrey luego es Diego. ¿Y el área de influencia de poder era en la isla o en todos los territorios ocupados? Bueno, en ese momento era aquí en la isla que él tenía su influencia, su hegemonía. Tenía una gran rivalidad con Colón, sobre todo aquí, pero desde aquí eso se irradiaba a otras zonas. Entonces Nicolás de Obando construye, deja todo ordenado, pero a Nicolás de Obando se le acusa de algo. Y era que practicaba el nepotismo con la gente de allá, de su familia, era de Extremadura. Entonces los otros que eran de distintas zonas se quejaban de él. ¿Y él trajo a esa gente? Sí, se decía que tenían preferencia. Por ejemplo, había gente que era de la zona de Garrovilla, de Alconáter, que era donde se celebraba el culto de la Virgen de la Altagracia, que por eso el culto se inicia aquí en Santo Domingo. Y él permitió que se trajera aquí. Y él construyó la capital. Él construyó esa zona, pero había que también tomar en consideración que la visión de esa gente era... Él es el que hace la muralla, ¿verdad? Él hace todo lo que está ahí. Por ejemplo, todo lo que usted ve en la zona colonial, esa fortaleza Osama... eso que usted habló del alcantarillado, don Julito. Por ejemplo, la zona más rica de la ciudad capital no tiene un alcantarillado sanitario. No. Sin embargo, en esa Naco época no lo tiene. Y hoy usted hace turismo y puede caminar por donde está el alcantarillado por ahí que hizo Nicolás de Obando. Pero es que había un tema, y aquí lo importante, era la visión religiosa. La visión religiosa. Es decir, así como la gente ahora lo que piensa es simplemente que lo que cuento soy yo y poseer yo, y por eso que usted lo ve hasta en el tránsito, que todo lo que tenemos que hacer de manera societaria no lo llevamos a cabo. En aquellos tiempos la visión era mi compromiso con Dios, era una visión religiosa, estemos o no de acuerdo con ellos, esa visión teocéntrica. Entonces cualquier construcción, cualquier actividad que se iba a hacer, se tomaba en consideración la visión religiosa. Entonces, de Obando hay una figura que vino aquí de mucha confianza del rey Fernando y de la reina Isabel, que es quien le da el nombre a Venezuela y que se robaron sus restos desde aquí de Santo Domingo en el 1965, un sacerdote español, y los escondió. ¿Los restos de quién? De Alonso de Ojeda. Esa es una figura fundamental porque los reyes lo envían con Colón en ese viaje que se funda la Isabela. Y ese Alonso de Ojeda es el que trae a Américo Vespucio a América. Y es el que descubre el lago de Maracaibo. Es tanto así, don Julito, y esto es bueno que la gente lo conozca, y le agradezco a un doctor amigo venezolano que es de Maracaibo, que me dice, profesor, usted sabía que nosotros llegamos a pertenecer a Santo Domingo. Efectivamente. Desde la perspectiva judicial, cualquier caso que se llevara a cabo
en la zona de Maracaibo hasta la independencia de Venezuela en el 1810, aunque se firma en el 1811, pertenecían a la Real Audiencia de Santo Domingo. Y es que Alonso de Ojeda, a quien se le llamó el Caballero de la Virgen. ¿Y aquí qué hizo Ojeda? Aquí Ojeda fue el que cogió preso a Caonabo. Ojeda fue el que pacificó por donde quiera que entró, pero también era el jefe de Pizarro, fue jefe de Hernán Cortés, de Federico Velázquez. ¿Y toda esta gente salieron de aquí? Oh, pero Hernán Cortés llega aquí y está incluso en la matanza de Jaragua y le dan una propiedad en Asua y lo dejan como notario público de Asua. Y entonces Diego Velázquez, que se va a Cuba, conquista Cuba, lo lleva allá, él se casa con una hermana de Diego Velázquez que se llama Inés de Suárez, y de allá, financiado por Diego Velázquez, es que se va a México. Pero también aquí vivía Pizarro. Pizarro era un gran conocedor. ¿Sale de aquí también? Sí, Pizarro vivía aquí. Francisco Pizarro era lo que se llamaba un vaquiano. ¿Qué es decir, eso? vaquiano era alguien que conocía los caminos. Imagínense ustedes, hace 5 siglos atrás, con los ríos que tiene este país, esas elevaciones que tiene, usted moverse de un sitio a otro. Pizarro era un hombre que había aprendido por dónde había que moverse. Acuérdate del libro del padre, dice, la isla de los 1000 ríos. Oh, pero todavía, hasta que llegaron los americanos aquí en el siglo XX, para ir al Cibao, se iba a ir a por Guanuma y se entraba por Chevico, porque no había una carretera por aquí, por la zona de Villa Altagracia, pero también había una figura importante. Aquí había alguien que tenía un negocio de cerdo que se llamaba Vasco Núñez de Balboa, que es el que descubre el Océano Pacífico, que se fue de Polizonte. ¿Y Hernán Cortés? Pero Hernán Cortés conquista México primero, pero primero había sido el notario público de Asua, que es lo que siempre en este tema que hemos estado hablando mucho con los estudiantes, ¿por qué a República Dominicana no se le proyecta en el extranjero? Por ejemplo, en el mismo México, cuando de aquí fue que salió Hernán Cortés. ¿Por qué no se dice que la Florida se descubre desde San Rafael del Yuma en Higüey, donde está la casa de quien descubre la Florida, que es Juan Ponce de León, que Balaguer rescata? El único palacio que hay en Florida es el de Juan Ponce de León, que es notorio, porque grande, es el de Juan Ponce de León. Pero que se lo hacen en honor a él, sí. Pero donde él vivía, que lo utilizan para bodas hoy en Higüey, allá en San Rafael del Yuma, Ponce de León es una figura clave. No solamente era paje del rey Fernando el Católico, sino que Ponce de León es el que trae a América el primer negro, sí, que se llama Juan Garrido. Háblanos de las casas y de Montesino. Ellos no coinciden nunca. Ah, claro, cuando se da el sermón de Adviento en el 1511, que quien lo escribe es Fray Pedro de Córdoba, pero se lo da a Montesinos a leer. ¿Y Pedro de Córdoba estaba aquí? Pedro de Córdoba era el jefe de ellos. El dominico. Dominico. Eran dominicos todos. Eran todos dominicos. Todos dominicos. Pero el convento no estaba hecho, ¿verdad? En ese momento, yo creo que sí, ya estaba hecho. Porque ya Obando había terminado, ya en esos tiempos estaba Diego Colón y ya se había hecho todas esas construcciones en ese momento. Y espérate, el Montesino era dominico. No, don Montesinos viene aquí porque era amigo de Bartolomé Colón. Ah, ya. Y estaba en una encomienda en Nuestra Señora de la Concepción de la Vega. Ya. Entonces, coincidencialmente, estaba en el sermón de Adviento. Ese sermón de Adviento. Que escribió Pedro de Córdoba. Que escribió Pedro de Córdoba. Y lo lee él entonces. Lo lee él, pero ahí estaba también otra figura importante, fundamental en todos estos temas de descubrimiento, que es Fray Tomás Berlanga, que es el que trae el plátano a América y el que lleva el tomate a Europa y que descubrió las Islas Galápagos y el que le dijo al rey Carlos V que había que aprovechar ahí en Panamá el río Chagres para hacer un canal.
Y habló de un canal en esa época. 5 siglos atrás. Para conectar los dos océanos. Sí, porque esos monjes eran estudiosos, especialmente Fray Tomás Berlanga, que era un geógrafo y era un cosmógrafo. En ese sermón de Adviento, que es el segundo discurso más importante después del cristianismo, después del sermón de la montaña, a partir de ahí... Espérate. Después del de Jesús, sí, Adviento es uno de los más importantes. No, es el segundo más importante del cristianismo. Si la carta magna del cristianismo es el sermón de la montaña, después le sigue el sermón de Adviento, porque ahí es donde se le da esa categoría de que no, espérese, estas personas son gente. Además, eso llevó a unas discusiones en Salamanca con Fray Francisco de Vitoria y a unas leyes que se llamaron las leyes de Burgos. Y eso es lo que da el primer eslabón para lo que nosotros conocemos hoy como derechos humanos. ¿En qué viaje vienen las casas aquí? Las casas llega aquí con Bartolomé Colón, cuando Colón pide ayuda a los reyes en el segundo viaje, ya 1498. A partir del 98. Ahí viene Fray Bartolomé. ¿Quiénes que traen los negros? ¿Las casas o Montesinos? Aquí, no, Montesinos no trajo negros. Montesinos se arrepiente de ser encomendero y entonces a través de Fray Francisco Cisnero, que es el que ayuda en la conformación de los tercios y que se queda como regente de Castilla cuando muere Isabel la Católica en el 1504, le ayuda para que él se convierta en fraile y haga algo que no hizo ni el imperio inglés, ni el imperio holandés, ni el imperio francés, y fue tener un defensor de los indios. Eso es importante resaltarlo. Por eso es que ustedes van a ver que luego la mayoría de esos indígenas pudieron luego ser parte de la sociedad en ese momento. Para mí, Fray Pedro de Córdoba es que escribe el sermón de lo escribe. Sí. Número 2, una mestiza fue a España. Esa mestiza se queda aquí. La que va a España es la de Alonso de Ojeda, ajá, que él le pone como nombre Isabel. Igual esa que la es reina. La primera, sí, porque él era amigo de ella y se la llevó allá. Un dato importante. Alonso de Ojeda, a quien Vicente Blasco Ibáñez, el periodista, escritor y político español, le escribió un libro que el primer capítulo se lo dedica a Flor de Oro, que es Ana Caona. Ese Alonso de Ojeda, de tantas maldades que hizo, decide que cuando muera, y lo escribe en su testamento, sea enterrado ahí en el monasterio de San Francisco. Pero en la entrada de la iglesia, donde todo el mundo pisara donde él estaba enterrado. Sucede que... Y él mismo reconocía eso. Él lo reconocía. Él duró 5 años orando, rezando, siendo monje. Entonces su esposa Isabel, con la cual había tenido 3 hijos, que es la primera indígena que viaja a España. Ah, ya. Todos los días, esto es una historia para Shakespeare, de amor. Ella iba frente a ese monasterio de San Francisco, aunque sea para estar cerca de donde él se encontraba. Donde estaba, que todo el mundo pisaba. Donde estaba Alonso de Ojeda. Pero él no salía, porque él se la pasó orando. ¿Y quién se lleva esos restos de aquí? Eso se lo lleva un sacerdote español. ¿Para dónde? Se lo lleva a Venezuela. Lo que sucede es que esos restos se lo habían pedido a Lilis. Lilis, que siempre fue un tipo de Estado, se lo mandó al Congreso y le dijo, decidan ustedes. Y entonces, Lilis fue un hombre de Estado. Sí, está bien. Sí, Lilis. Lo han querido reducir a un negrito anecdótico, pero hay que ver los documentos. Entonces, luego a Trujillo le pide al gobierno venezolano en 2 ocasiones que le den los restos de Alonso de Ojeda. Porque él lo manda al Congreso. Trujillo tampoco se lo da. Entonces aprovechan y cuando llega la guerra del 65, cogen los restos, los esconden y en el gobierno de Luis Herrera Campins se lo llevaron a Venezuela. Lo sacaron en el 65. No, lo sacaron en el 82. ¿Y dónde lo tenían? ¿Dónde lo tenían? No se sabe dónde lo tenían.
¿Pero dónde estuvo Alonso de Ojeda aquí? Aquí lo tenía en el monasterio de San Francisco, que Isabel, que su nombre indígena era Guaricha, después de 5 años de ir todos los días al monasterio de San Francisco, cuando le dicen que él ha muerto, a los pocos días, aparece frente al monasterio muerta. Por eso en Venezuela le hicieron un monumento a Alonso de Ojeda, donde aparece ella en el suelo, tirada, muerta. ¿Eso en Caracas o en Maracaibo? Eso es en Maracaibo. Eso es ahí en la zona del lago de Maracaibo. Pero eso es una historia interesantísima, bellísima. Pero hay un dato, don Julito, que a mí me llama la atención porque el chisme siempre ha sido parte de la historia de la humanidad. Sucede que quien le pone el nombre a la Saona, es Miguel de Cuneo. Miguel de Cuneo está considerado como el primer turista que llega a América. Era un amigo de la familia de Colón, que vino como turista porque en el barco todo el mundo tenía una función y él no tenía ninguna, él lo pusieron a escribir. Sucede que en España se ha desatado unas críticas muy fuertes hacia él como un desacreditador de mujeres. Usted mencionó las Islas Canarias. En las Canarias vivía, en la isla de La Gomera, una señora que era una especie de Miss Universo de aquella época, llamada Beatriz de La Gomera, que la reina Isabel, que era muy celosa porque Fernando tuvo varios hijos fuera de matrimonio, cuando a Beatriz se le murió el esposo, a Fernando se le cogió con ir a darle mucho el pésame a Beatriz, y a la reina Isabel se le ocurrió hacer la señora de La Gomera. Hoy, usted para llegar de España a las Canarias son 3 horas en avión. Imagínense en aquella época en un barco. Pero Miguel de Cuneo, ese primer turista, en sus notas dice que Colón tenía relaciones sexuales con Beatriz de La Gomera y que Colón era tan allantoso que cuando estaba en La Gomera se ponía a lanzar cañonazos para impresionar a Beatriz de La Gomera. Entonces hay un libro. Entonces el rey iba también. El rey era cuando el marido de ella lo matan en la toma de Granada, que iba como a darle mucho el pésame a ella, según lo que dicen las crónicas. Entonces a ella la mandan como la señora de La Gomera, que está en las Islas Canarias, donde están los vientos alisios. Es una de las islas. Era de ahí que salía. La Gran Canaria y Gomera. Entonces Miguel de Cuneo, el primer turista que llega a América, en sus notas dice que Colón se ponía a lanzar cañonazos, que estaba enamorado de ella. Entonces también el primer turista que llega a América, que es quien le da a la Saona el nombre de la Saona porque él es de Sabona, Miguel de Cuneo, está considerado como el primer chismoso que llega y él escribió todas esas cosas. Y todo eso está escrito. Es decir, que nosotros tenemos ese... Yo quiero comenzar a decir lo de Fray Pedro de Córdoba, lo de la situación esa de Alonso de Ojeda, de la esposa que murió, Isabel, la Guaricha, ¿verdad? De que en el 65 sacaron los restos, cosa que tú pienses a que ese señor trajo el plátano. Fray Tomás Berlanga, que es quien dice que hay que hacer el canal de Panamá y que estuvo aquí desde 1510 hasta 1531. Ok, en la historia están todos los que salieron de aquí, porque de aquí era que ellos salían, eso no es primicia. Ahora, ¿qué otra cosa tú entiendes que no se ha dicho, sobre todo de Nicolás de Obando? No, yo entiendo que Nicolás de Obando tiene un baldón, una mancha muy grande, que es la matanza de Jaragua. Eso en términos históricos le ha afectado mucho, pero sí es reconocido como un hombre austero, gran constructor, como un religioso a carta cabal, desde la perspectiva de aquel momento, visto desde esa óptica de los españoles. La visión de él de que todo es a Dios tiene que ver con la construcción de... El otro día conté los templos coloniales de la ciudad colonial.
hay más de los que debía haber para el tamaño pequeño que tiene. Algunos lo hizo Nicolás Giovando. Sí, Nicolás Giovando estuvo en lo que fue la construcción de casi todo lo que está en ese perímetro de lo que es la zona colonial. Todo lo que intramuro. Sí, pero también en aquella época una forma siempre de ir exaltando a Dios, y eso lo vemos en toda España y lo vemos en toda América Latina, era hacer construcciones. ¿Quién hace la catedral? La catedral, yo creo que la inicia el mismo Bando. Pero terminó 14 años después. No, esa catedral todavía no se ha terminado. Otra cosa. Es decir, prácticamente ¿por qué el México proceso de que construcción. dona Montesinos? ¿Qué importancia para México tenía Montesinos? México da la donación porque nosotros todavía no hemos hecho conciencia de la importancia en términos históricos que para la humanidad tuvo ese sermón. Por eso le decía que después del sermón de la montaña de Cristo, yo creo que no existe un documento que pueda servir de referente. ¿Dónde se leyó eso? Eso... En el exconvento, ¿verdad? Sí, eso se leyó ahí en donde tenían la iglesia, en el convento, sí, si no me equivoco. Y lo importante de todo esto es la trascendencia que tiene en el tiempo, porque de ahí viene en Salamanca unas discusiones de lo que se llama en derecho en latín el ius gentium, o derecho de gentes. La última, la segunda iglesia después de la catedral fue Las Mercedes, pero ahí tuvieron 2 o 3 franciscanos famosos, yo no sé si tú recuerdas. Habían distintas órdenes, y aquí es importante resaltar lo siguiente. Tenemos la Virgen de las Mercedes, pero el culto, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe lo inicia Colón cuando en el segundo viaje una tormenta lo agarra y casi naufragan. Y entonces deciden, por ejemplo, hacerle un culto a la Virgen de Guadalupe. Esas, digamos, veneraciones que tenían a los santos, eso era muy común en aquella época, porque nosotros estamos evaluando al mundo del siglo XVI con la mentalidad del siglo XXI. Sí, imposible. Entonces eso hay que contextualizarlo mejor. Algo, don Julito, que no quería dejar de mencionar y que yo creo que es importante y que no se ha resaltado. En Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, cuando la villa de Santiago pertenecía a La Vega, cuando la villa de Puerto Plata pertenecía a La Vega, llegó el primer, digamos, español que tenía dinero. Se llamaba Lucas Vázquez de Ayllón. Lucas Vázquez de Ayllón nunca se le vio con un peto, porque era una persona con recursos. Lucas Vázquez de Ayllón es quien desde Puerto Plata, en el 1526, se lleva 500 personas, incluyendo sacerdotes y mujeres. ¿Se lleva a dónde? Se los lleva a Chesapeake, aquí, a la zona de Carolina del Norte. Es decir, Carolina del Norte. Sí, antes que los padres peregrinos. Eso yo me di cuenta porque estaba leyendo algo de John Fitzgerald Kennedy y me puse a investigar. Las Carolina del Norte, no Carolina del Sur, no. Carolina del Norte. ¿Y sabe cómo se llamó el pueblo que formaron? San Miguel de Guadalupe. Y eso salió desde aquí, desde Puerto Plata. Y es algo que no se ha explotado. Y los documentos están ahí. Lo que sucede es que llegaron a una zona que los indios eran muy aguerridos, la época que llegaron era otoño, las semillas que llevaron para sembrar, porque había que pensar en aquella época, señores, la comida, el agua, los mosquitos, los españoles caían con los mosquitos y la fiebre. Sí, pero hay algo, vamos a dar para atrás. Tú hablaste de María de Toledo, ahí donde está el higüero. El ingenio que tenía. El ingenio. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, la Vega Vieja, Santiago Viejo, el ingenio de Engombe. Esas construcciones, ¿bajo qué predicamento se hacían? Eran concepciones que tenían en aquella época en la colonia, donde había oro cerca,
o si estratégicamente valía la pena tener esa construcción en ese lugar. Y la ubicación estratégica en ese momento, y donde había oro también, y ahí estuvo Fray Bartolomé de las Casas, era en La Vega. Y si usted mira el mapa, va a encontrar que La Vega está en una zona estratégica. Y cuando llegan aquí los Pennyvenables, y eso mucho después, que eran corsarios y piratas, dependiendo de para quién les servían, ¿verdad? Los corsarios servían a la corona y los piratas eran... bucaneros y filibusteros. Sí. Pregunto, y la tortuga era la base de todas esas cosas. La pregunta es la siguiente: españoles no habían de ese tipo, eran ingleses casi todos. Sí, en ese momento sí. Lo que hay que tomar en cuenta es que esa gente llega aquí porque si usted mira el mapa, por ejemplo, la isla La Hispaniola queda en el mismo corazón y tiene el acceso. Eso es lo que te digo, que está en la ruta. Y llegan aquí. De hecho, un dato importante, y es que esta isla siempre ha estado determinada por los intereses geopolíticos. Después que esa gente se instalaron aquí, a cambio de que se le devolviera Cataluña y la Vascongada a los españoles, es que se le da la parte oriental de la isla, aprovechando que eran borbones los que estaban en Francia y los que estaban en España. Es decir, la ubicación geográfica nuestra, señores. Y yo me recuerdo... ¿Eso cuando entregan la isla a los franceses? Sí, ya cuando es el Tratado de Basilea. Ahí ya ellos se habían tomado, era Carlos IV, el rey de España, que era el hijo de Carlos III, que fue uno de los mejores reyes que ha tenido España en toda su historia. Y entonces dicen, no, pues está bien, ya yo te voy a dejar el resto de la isla. Porque hay que verlo todo en términos de geopolítica de Europa, no de nosotros. Yo recuerdo que cuando era más joven en Cancillería, que comencé a impartir una clase que se llama Historia de las Relaciones Internacionales, hay un libro de don Carlos Federico Pérez que fue reeditado recientemente, pero que yo lo conseguí fue en fotocopia, donde el Bobadilla, que fue el primer canciller de la República Dominicana, le dice a José María Caminero, que es el primer representante que nosotros tenemos, que enviamos a Estados Unidos, que le diga a los americanos, al gobierno de Tyler, que envíen a alguien aquí, pero que también de paso le diga que quien va a financiar el ejército, la compra de los fusiles para crear el ejército de República Dominicana, iba a ser la familia Rothschild. Aquí había un representante de los Rothschild. ¿Los Rothschild? Sí, los Rothschild, sí, eso está en el libro de don Carlos Federico Pérez. Y había un señor aquí, que es el que salva a Duarte de que no lo fusile Santana cuando da el golpe de Estado, que se llamaba Miguel Cohen, que era el dueño de las goletas. Pero ese era el contacto de los Rothschild aquí. Entonces, él llega, le habla al presidente Tyler, y entonces deciden enviar un representante que se llamaba Hogan. Después vino otro que se llamaba Porter. Y todos hablaban de la ubicación geográfica y de la riqueza de la isla. Luego, el que compra esta zona de aquí a los rusos, que es el americano, es decir, el territorio de Estados Unidos, aquí está Alaska, que se llama William Seward, que era el secretario de Estado de Abraham Lincoln, vino aquí. Y de aquí también fue a Haití. Es el primer secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Y por qué vino aquí? Porque ya Estados Unidos, que tenía conocimiento de la riqueza que habían en la isla. Y esa situación que tú estás narrando, del interés por bases, Santo Domingo, Guantánamo, ¿qué tenía de importancia en aquella época? Ahora una base no tiene mucha importancia, una base militar, ¿verdad? Porque ya con los satélites y eso. Pero ese interés que tenía Estados Unidos en base en Cuba, aquí, ¿qué interés tenía? Eso viene desde la antigüedad. Panamá. Eso viene desde la antigüedad. Si usted se fija aquí, esto aquí era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía el Mediterráneo. Sí. Para Estados Unidos, desde la perspectiva
de lo que se llama la geopolítica talasocrática. El Caribe es su Mare Nostrum. ¿Pura? Mare Nostrum, eso se le llama nuestro mar. Ah. Entonces, ¿por qué viene a ser importante Cuba aquí? Porque Estados Unidos tiene una gran ventaja, y es que tiene un río que se llama el Mississippi, que le permite una navegación a lo interior. Pero ¿dónde está la desembocadura del Mississippi? En el Golfo de México. ¿Y qué isla cierra el acceso al Golfo de México? La isla de Cuba. Cuba, sí, está ahí mismo. Entonces, La Habana, ahí mismo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos decide quitarle a Colombia Panamá? Que ya era un proyecto que tenían los franceses con Lesseps. Porque no es lo mismo tomar desde aquí, desde el este de Estados Unidos, dar la vuelta por aquí, los costos son muy altos. Y tú dices que en aquella época alguien de los originarios navegantes propuso un canal. No, eso lo propuso Fray Tomás Berlanga, que fue el que descubrió las Islas Galápagos, que son estas islas que están aquí. Y hay un documento donde él le hace la recomendación, aprovechando el río Chagres, que luego, cuando se aplique el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que es el que hace que Estados Unidos se tome Puerto Rico, se tome la base de Guantánamo. Y hablaron de Samaná. También acuérdate Samaná, que mandan donde va. Porque recuérdese también que los barcos en aquellos tiempos necesitaban donde tener carbón. Ya. Sí, para que pudieran seguir. Pero también es que hay algo en geopolítica que la gente pasa por alto. Lo primero es el comercio. ¿Y quién protege el comercio? La Armada. Entonces Estados Unidos lo que hace es seguir lo que ya viene desde la antigüedad. Eso no es nuevo. Entonces, en esa visión, Estados Unidos lo que hace es aplicar lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Pero lo hacían los ingleses, porque en geopolítica, ¿qué pasa cuando usted tiene ubicaciones geográficas, ubicaciones de bases militares? Tiene una ventaja, don Julito. Usted puede hacer proyección de poder. No es lo mismo China, que solamente tiene una base militar aquí en Djibouti, y la tiene porque el comercio de los chinos tiene que protegerse de los piratas que salen de ahí, de Somalia. ¿Es la única que tiene? Sí, esa es la única base militar que tiene fuera de su territorio, en Djibouti. Pero al lado de la que ellos tienen... ¿Y dónde es que está la de China? La de China, aquí en Djibouti, ese pedacito que está ahí, Djibouti. En Djibouti. Djibouti, que está frente, eso se llama aquí... hay un estrecho ahí, ¿verdad? Bab el Mandeb se llama. Es un estrechito pequeñito que da... Sí, pero entra al Mar Rojo. Entra al Mar Rojo, pero por aquí entra el Canal del Suez. Sí. Pero cuando salen por aquí, entran al Mediterráneo y cogen toda Europa. Sí. ¿Y por qué los ingleses no han soltado Gibraltar? Por la ubicación geográfica. Pero aquí de este lado, entonces, los chinos, no es lo mismo para ellos proyectar poder estando solamente aquí. Pero Estados Unidos tiene 600 bases militares alrededor del mundo. Entonces puede hacer proyección de poder. Y eso se le llama la teoría talasocrática. Quien la desarrolla es el almirante Alfred Thayer Mahan, que después de haber sido la figura tan connotada, cuando vio que ya no lo estaban utilizando, decidió darse un tiro. Bien, hablando de las migraciones, Iván, Inglaterra, Portugal, España ocupan América. ¿Qué otro país tiene historia de territorios en América de países de Europa? Italia nunca se mete aquí, ¿verdad? No, quien estuvo aquí, y que no olvidemos que crearon la primera multinacional del mundo, los holandeses. Aruba, Curazao, Bonaire, Surinam, pero también, miremos el mapa de nuevo. Ustedes ven esto aquí, todo esto era de Holanda. Esto se le llama, desde aquí, esta es la isla de... ¿Esto no es Borneo? Nueva Guinea, sí, Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea. Que está dividida en dos países, ¿verdad? Está dividida en dos países. Parece la isla de Borneo, ¿verdad? Sí. Y desde aquí, don Julito, y amigos televidentes, la sexta potencia del mundo
se proyecta que va a ser Indonesia. Tiene 300 millones de habitantes. Indonesia. Indonesia. Tiene recursos. Pero el problema es que Indonesia tiene varias islas. Pues, no es un archipiélago de 17.500 islas. ¿Y cómo ellos pudieron tener poder sobre tantas islas? Ah, porque ellos manejaban el comercio, manejaban las finanzas, tenían una industria dedicada a navegar. Y todo está en Holanda. En el mismo en toda esa zona, pero cuando usted llega aquí, entonces, a América, eso que se llama Surinam, eso es de Holanda. ¿Y de quién era de Holanda? Sí, todo eso era de Holanda. Indonesia era de Holanda. En África, Holanda no tiene gran cosa, ¿verdad? No. En Holanda, donde ellos tenían, pero llegaron muchos siglos atrás, fue aquí, a Sudáfrica, que por eso pelean después los ingleses con los Boers. La gente cree que es la guerra de los Boers, donde estuvo Churchill. Y entonces, esos africanos, afrikaners, no eran ingleses. Los ingleses llegan después. Bélgica sí tenía el Congo. No, que Bélgica tenía aquí en la República Democrática del Congo, donde estaba Mobutu Sese Seko Nyebendu Guasabanga. Sí, pero que tuvo el rey ese que era... Ahí estuvo el tío de la reina Victoria, Leopoldo de Bélgica, que lo tenía como una finca. Eso era de él. Mató como 10 millones de congoleses. Pero son 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero eso se dividió ¿en cuántos países? ¿En 3? No. El Congo belga. Hay una parte que es el República Democrática del Congo. Mismo. Es el mismo. Lo que hay es un Congo francés que se llama el Congo Brazzaville. Pero no te voy a meter en algo que va a venir después. Vamos a América. Esas 3 Guyanas, ¿qué pasó ahí? O usted tiene la Guyana francesa. Sí. Que sigue perteneciendo a Francia. La Guyana inglesa. Francesa. La Guyana inglesa. Y la holandesa. Eso era original, holandesa. Ahora, esa fiesta que tiene Abinader ahora, que se fue con los empresarios, ¿a cuál fue que fue? Fue a la Guyana, donde fue presidente. Que era la inglesa antes. Que era la inglesa. Y que ahora tiene 2 habitantes. Sí. Tiene chinos, hindúes y negros, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... No, hindúes y chinos. Sí, lo que pasa es que esa Guyana, que comparte con Venezuela... ¿Y qué fue lo que encontraron que es tan rica? Bueno, aparte de que comparte con Venezuela. Esa es la que tiene frontera con Venezuela. Sí, que tiene inclusive problemas fronterizos. Problemas fronterizos por el Esequibo. Entonces, esa Guyana descubrió un bolsón de gas que la ha convertido en la Suiza de América Latina. Por eso es que corrimos para allá. No, es que hace años que debimos estar allá. Porque ahí es que está la sede del CARICOM también. Sí, pero que la sede del CARICOM. Entonces usted tiene 14 países, 14 estados que pueden votar a favor suyo en Naciones Unidas, en la única zona del mundo donde nosotros, sin acuerdo comercial, tenemos superávit de nuestra balanza comercial. Era obligatorio que estuviéramos en Guyana. Una cosa que, mira, no fue una emboscada que te planteé, pero te tenía eso para hoy, porque no podíamos esperar otro programa. Iván, ¿qué intereses puede tener Estados Unidos que no le guste Guyana? Lo que pasa es que Guyana, la policía de Guyana, con quien está haciendo entrenamiento y quien le regala los equipos antimontines, son los chinos. Ay. Y la incipiente Fuerza Aérea de Guyana comenzó a entrenar con los chinos. Pues entonces, es que los chinos, sin prisa pero sin pausa, llegaron hace muchos años que han estado trabajando en cada uno de esos países. Por ejemplo, los chinos descubrieron que aquí en Dominica, que es una isla que descubre Colón en el segundo viaje, aquí en Dominica a ellos les gusta el caballo, el hipismo. ¿Y qué hace el gobierno de China? Que les regala un hipódromo. Entonces descubren los chinos que aquí en Trinidad y Tobago lo que juegan es rugby. Y les regalan un estadio de rugby. ¿Y qué busca tantos hindúes en Guyana? Recuérdese que los ingleses, la joya de la corona
era la India. Ah, porque esa era la inglesa. Entonces ellos lo que hicieron... Esa era su posesión ideal, la India. Mandaron a Trinidad y Tobago. Por ejemplo, en India, Gandhi vivió la mayor parte de su vida en Sudáfrica, porque como los ingleses dominaban Sudáfrica, mandaron a los indios. Entonces, los indios se llegaron a toda la zona del Caribe y, por supuesto, quienes los trajeron fueron los ingleses. Cuando Gandhi, entonces, ya consigue la independencia de la India, entonces ya dejan de pertenecer al imperio inglés, pero esa diáspora, es decir, esa población india que estuvo en lugares del imperio inglés, sigue permaneciendo en esos lugares. Ok, volviendo a América, los españoles de Florida hasta Argentina. Ahora, ¿cómo cae Brasil en manos de Portugal? Porque había un tratado que se llamó el Tratado de Tordesillas. Y ese es uno de los tratados desde la perspectiva geopolítica más importante, porque entonces el Papa Alejandro VI, que era un papa Borja, que le dicen Borgia, pero es Borja porque era de Valencia, que era amigo de Fernando e Isabel, fue que determinó que a partir de tantas leguas de la zona de las Islas Canarias, entonces ese espacio grande de aquí, porque el primero que llegó aquí fue Llanes Pinzón, aquí a esta zona de Brasil. Sí, pero entonces, por la partición que hicieron le tocó. Pero ¿qué pasa? Que siempre los portugueses y los españoles, por la relación de una dinastía, que era la dinastía Trastámara, se fueron vinculando entre ellos. Y entonces los franceses decían, y ven acá, ¿y por qué yo no estaba en esa repartición? Entonces yo no puedo estar en esa repartición. Y por eso es que los ingleses, fíjense, los ingleses lo que cogieron fueron islitas y pedacitos aquí. No tenían nada. Pero Francia lo que coge son 2 pedacitos. Porque también le toca después. Le toca después. Porque el Tratado de Tordesillas fue a favor de Portugal y de España. Eso es lo que explica. En ese momento, la biarquía Castilla y Aragón es la que hace el acuerdo con el Papa. Nos quedan 2 temas que no quiero dejar. Número 1. Después de nosotros, que éramos la entrada, nosotros no, la isla de la Hispaniola, la principal desarrollo o el segundo desarrollo fue Perú o México. No, miren, es increíble lo que se encontraron los españoles cuando llegaron a México Tenochtitlan. Alcantarillado público, era como una especie de Venecia. ¿A dónde? O alcantarillado público. Y para usted construir en Tenochtitlan, usted necesitaba permiso. México. En México. Eso era increíble lo que había ahí. Después, cuando usted se va a Cusco... Que lo encontraron hecho de los aztecas. Todo, ellos lo encontraron, pero también no es solamente los aztecas, porque los mexicas, que le llamamos aztecas, es el único imperio antropófago que usted va a conocer. Es decir, la gente está también equivocada. Hernán Cortés no iba a ganarle porque llevó par de arcabuces, par de cañones. No. Ganó porque el 80% del ejército era tlaxcalteca. ¿Qué es eso? Tlaxcalteca es un grupo de los indígenas que ellos también sojuzgaban, porque nosotros pensamos que en América entre ellos no peleaban. Señores, los caribes venían aquí a comerse a los taínos. Hubo un taíno que se lo encontró Colón en el segundo viaje, que lo tenían en una barbacoa, porque lo que hacían los caribes era que lo capaban. Lo capaban. Sí. Entonces lo ponían gordito. Y después la barbecue viene del taíno, que es barbacoa. Y como lo iban a asar en barbacoa, que Colón lo salva, el hombre se quedó siempre al lado de Colón. ¿Cuál era la tribu que hacía eso aquí? Los caribes, que todavía quedan caribes en Dominica, de los nativos de la región. Sí, pero todavía quedan ahí. Lo que pasa es que ese grupo que habita toda la región sale del Orinoco, que son los arahuacos. Pero los tlaxcaltecas, los totonecas, literalmente, miren lo que hacían. Le abrían con una obsidiana aquí debajo, le sacaban el corazón y el sacerdote azteca se lo comía y el resto del cuerpo se lo lanzaban a la gente. Por eso es que esa Malinche que dicen que es una traicionera, no es traicionera.
La Malinche era una india totoneca que veía cómo había que darle a los niños y a los jóvenes totonecas pero ellos para que se lo comieran. México. Conquistan México, pero usted ve un lienzo, el lienzo de Tlaxcala, donde los indios tlaxcaltecas le están pidiendo al rey Carlos que al igual que a Hernán Cortés, que a ellos le den privilegios y le den encomiendas, porque ellos ayudaron a ganar. Pero lo mismo pasa cuando llega Pizarro a Perú. Había una guerra civil. Cuando ellos llegan a México y a Perú, decrece el interés por la isla de nosotros. Pues ahí se va todo, porque aquí no teníamos civilizaciones. Atención. En México había una civilización. Sí. Y estaban los incas en Perú. Y en Perú hacían hasta trepanaciones los incas. Lo que pasa es que Pizarro gana en Perú porque había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Él se entera del chisme, se informa bien y aprovecha la división entre ellos. Y entonces ahí... Sí, pero tú acabas de dar... No dejaron ninguna edificación aquí, porque eran muy elementales. Aquí no, porque no era una civilización. No, pero usted va todavía hoy a Machu Picchu y el acueducto que los españoles... No, allá había de todo. Machu Picchu, el acueducto funciona todavía. La pregunta final, los españoles que tuvieron el tiempo que estuvieron aquí, ¿de qué comían? Bueno, cuando llegaron tuvieron que adecuarse a lo que los indígenas le daban. Hay una anécdota muy interesante. Colón, que en aquella época nació con el bachillerato aprobado, lo han dejado sin comida en la isla de Jamaica. Don Julito, amigos televidentes, él sabía que venía un eclipse de luna y le ha dicho a los indígenas: voy a hablar con los dioses y si ustedes no me consiguen comida, la luna no volverá a salir. Y apareció comida. Iban donde Colón, que mira, que deja que la luna salga de nuevo. Y entonces ahí Colón, esperando el tiempo, porque él tenía los cálculos que pasara el eclipse, ya a partir de ahí se resolvió el problema de la comida. Pero un gran inconveniente es que hasta que la comida entonces luego traiga algunos productos de allá y pueden sembrarlo, pero el gran aporte lo hace América, la gastronomía del mundo, porque le da la papa, le da el maíz, le da las alubias, es decir, las habichuelas. ¿De qué encontramos aquí nosotros? Aquí encontramos el tomate, que no lo teníamos. No, pero en América. El tomate es de América. La papa. La papa es de América, eso cambió. El aguacate de América. El aguacate, el cacao es de América, la yuca es de América. El plátano no. Pero las habichuelas son de América, el plátano es asiático. Y el mango es de la India. Pero el mango llega aquí con los portugueses. La auyama es de aquí de América, el pavo es de aquí de América, la llama, la vicuña. Lo que no teníamos en América eran animales de tiro, ni vaca, ni caballos. Yo quiero cerrar este segmento, este programa, con una pregunta. ¿Los españoles saquearon la Hispaniola? Lo que pasa es que también nosotros que no nos hemos dado cuenta. ¿O solamente era el oro? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver el mundo como ha sido la humanidad. A los españoles los saquearon los romanos. La historia de la humanidad ha sido que un grupo llega y saquea a otro y la historia se escribe. Todavía acabamos de leer que en la guerra de Irak se llevaron los tesoros de Bagdad, ahora en pleno siglo XXI. Mire, don Julito, quería aprovechar la ocasión porque el 29 de junio nosotros vamos a tener el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana. 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Sí, en el Hotel Catalonia. Ahí vamos a estar dando a conocer... ¿De qué va a ser el seminario? El seminario va a ser sobre geopolítica y sobre la importancia de la geopolítica. ¿Lo vas a organizar tú? Sí, nosotros tenemos un instituto y una fundación para poder seguir polinizando y sembrando esas semillitas que permitan a otros jóvenes. Quiero pedirte que le hagamos una invitación especial, digo hagamos, no, que hagas,
a Federico Enríquez y a Enerio. Ah, por supuesto, por supuesto. Así será. También para este proyecto, como impartimos clases en universidades públicas en México, vamos a tener del estado más grande de México la participación vía el canal de YouTube que ustedes van a tener ahí en pantalla, que ustedes podrán entrar gratuitamente o contactar a través del Instagram, también de la Universidad Pública de Guadalajara, que van a estar participando, y de otras partes del mundo. Porque así como ustedes ven que todo comenzó aquí, en este mundo ya dependemos unos de otros y necesitamos tener una conciencia mucho más amplia de dónde nos encontramos en este globo terráqueo. Vamos a darle las gracias a Iván Gatón y vamos a decir que no, ahora, después del 29 de junio, vamos a ver si logramos pues las conclusiones de ese seminario, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que lo puedan conocer más personas. Señores, gracias a Iván y a ustedes.